Siempre me ha gustado mucho la definición del soneto que hizo Miguel Hernández, diciendo que era un huracán de lava en el presidio de una almendra esclava. Pero ahora que ya tengo la edición grande de los poemas, la de Alianza, me encontré que usó esa definición para un beso. Leo los dos cuartetos donde esto viene. Dice: no me conformo, no me desespero, como si fuera un huracán de lava en el presidio de una almendra esclava o en el penal colgante de un jilguero. Besarte fue besar un avispero que me clava al tormento y me desclava y cava un hoyo fúnebre y lo cava dentro del corazón donde me muero. Oigan, nada más a don Miguel Hernández. Yo soy Eduardo Casar y esta es La Dichosa Palabra. La semana pasada yo anunciaba el dichoso programa con una foto de unos, digamos, animalitos, unos muñecos en forma de animalitos para que adivinaran ustedes quiénes éramos. Un dichoso, el lector, el que firma como el guardián entre el centeno, me decía que tenía un profesor llamado Edgar Alejandro Aguilar Mayorga, que tiene una escuela de idiomas. Él decía una frase que me compartió que me pareció muy linda para decírsela hoy. El que llora es un llorón, el que vota es un botón, así que el que siempre lee será un león. Así que a mí me gusta verme mucho como leona y aunque las cualidades del león es la fortaleza, la magnificencia, es el rey de la selva y demás, no creo que esté entre sus cualidades la de leer, pues sí me di a la tarea de saber cómo son nuestros hábitos lectores. Resulta que este año la entre editores, hizo una encuesta que empezó el año pasado en Argentina, este año la lanzaron en México y en España para saber cuáles eran las costumbres, los hábitos de lectura de las mujeres. Y salieron cosas bastante interesantes, como por ejemplo que, hubo como 22.500 mujeres que respondimos a esa encuesta. Se leen de 7 a 15 libros al año en México. Casi todo el mundo sigue prefiriendo el formato del libro impreso frente a otros que siguen subiendo, pero que todavía no llegan a ese nivel. Las mujeres prefieren leer de noche, en fin de semana, y prefieren los géneros de novela romántica e histórica. Siguen a los autores en las redes sociales y se informan más por redes sociales para sus recomendaciones que incluso en las librerías, aunque siguen comprando en las librerías. En fin, si ustedes quieren ver este informe, está desde el 21 de julio colgado en la página de entreeditores.net y ahí van a ver cosas bastante interesantes que pueden dirigir más marketing y de ventas de las editoriales y de los consumidores. Así que bueno, aunque el refrán dice que el león cree que todos son de su condición, ojalá fuera esa la condición y todos fuéramos muy lectores. En todo caso, empezamos este programa de lectores. Buenas noches, yo soy Laura García. Buenas noches, yo soy Pablo Bullosa, estoy empezando mi entrada al revés y un poco desarmado, por lo que quiero pedirle a Eduardo Casar que por favor me preste su libro para hacer mi entrada. Préstame esas obras completas de Miguel, esos poemas completos de Miguel Hernández, Eduardo. Sí, cómo no, mira, aquí tienes. Sí. Muchas gracias. Y de ahora, lo primero que voy a hacer es quitarle la camisa, porque quiero leer una égloga desnuda que escribió Miguel Hernández en su juventud. Bueno, fragmentos porque es un poema muy largo. Desnudos, sí, vestidos de inocencia, te incorporas la vida, me incorporo, somos, si no, cautivos de las pequeñas vidas animales si llegan a rozar nuestra existencia. Como después de vivos nos hacemos terrestres, vegetales en esencia, en presencia y en potencia. Hallamos en nosotros una emoción de incontenibles potros, de ciervo fugitivo yo, tras ti enamorado, tú de cierva. Te busco un seno amigo, como un nido de pájaros lunadas. Se miran sin hallarse las miradas morenas de tu ombligo y de mi ombligo.
Bien, pues primero que nada les recuerdo que un collado en una, diríamos, en una serie de cumbres de montañas, un collado es la parte justamente más baja de esa serie de cumbres montañosas que no es como una U. Vamos a seguir con las provocaciones poéticas. Venus, la de los senos adorados que nutren de vigor sabias y rosas, la que al mirar derrama mariposas y al sonreír florecen los collados, la que en almas y cuerpos congelados fecunda vierte llamas generosas de Eros, a las caricias amorosas ostenta sus ropajes cincelados. Ella es la fuerza viva, el soplo ardiente de cuanto sueña y goza, piensa y siente, de cuanto canta y ríe, vibra y ama. En el niño es candor, eco en la risa, en el agua, canción, beso en la brisa, ascua en corazón, flor en la rama. Salvador Rueda a Afrodita, a todas las Afroditas. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Muy buenas noches. Bueno, hace un tiempito preguntamos ya para las redes sociales, a ver si encontraban el nombre de la hermana de Laertes e hija de Polonio, escandinava, salvo por el nombre. Antes de enloquecer del todo, afirma lo siguiente: sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podríamos ser. ¡Tan, tan! Bueno, vamos con sus dichosas preguntas para ver si encontramos una dichosa aproximada respuesta. Nos pide Luz Ortiz que hablemos, por favor, de Fernando Savater. ¿Por qué es tan famoso y renombrado don Fernando? A ver. Fíjate que yo escuché, yo he leído mucho, sobre todo artículos de prensa de Savater, más que sus libros, que bueno, prácticamente toda mi generación ha leído La ética para Amador. He leído mucho sus artículos y una de las mejores pláticas que yo he escuchado en la FIL de Guadalajara ha sido Fernando Savater. Hace como 3 años tuvo un reconocimiento de la FIL de Guadalajara. Él ha venido varias veces, él está muy presente en México, de hecho hizo un libro que está dedicado a la educación en México, dirigido a docentes, en el que decía que los niños, los alumnos, no eran más que un bote de basura donde echar los desperdicios, ¿no? Fue un poco polémico porque lo encargó en ese entonces el Baster Gordillo, pero digamos que él lo que hizo fue adentrarse mucho en la situación de la educación en México y ha tenido como una relación bastante padre con México. Ha sido doctor honoris causa en la UNAM, en Colima, en San Luis Potosí, en fin, varias de las universidades de México le han rendido homenaje y en la fila ha estado bastante presente. Y lo que es, a mi modo de ver, bastante padre de Savater es escuchar su opinión y su crítica no solamente de la cultura. Él tiene, digamos, 3 bloques muy, muy fuertes, son la ética, la política y la educación, ¿no? Y en esos 3 él, digamos que ha estado pues dando sus opiniones desde hace 30 años en un montón de libros, de charlas y demás. Yo recomiendo mucho visitar su página, tiene una página web, fernandosavater.com, donde aparecen unos videos explicativos. A mí me recuerda mucho a lo que en algún momento Pablo Buisa hacía con Sigo Aprendiendo, porque es un poco dar ese tipo de clases, de tips, de charlas. Él hace unas cápsulas como de 2 minutos y medio en las que él explica un poco su pensamiento y hace una defensa muy fuerte sobre la filosofía, no solamente en la escuela, sino en la vida. Porque es importante reflexionar, porque es importante hacerse estas preguntas, porque es importante no estar de acuerdo, que me parece que también es algo que en el día de hoy debemos todavía defender.
Lo importante es pensar, aunque los demás no estén de acuerdo contigo, y todavía piensas mejor cuando tus pensamientos se enriquecen con las opiniones de los demás, sobre todo con las que no estén de acuerdo contigo, no con el ánimo de pelear, sino con el ánimo de intercambiar esas opiniones y de establecer un diálogo, que siempre ha sido algo muy enriquecedor. El problema es que se ha ido perdiendo un poco con el tiempo y con las maneras que tenemos ahora. Él ha tenido una presencia política muy fuerte, él es vasco, tiene 70 y tantos años, y le ha tocado un poco esta transición del País Vasco, donde ETA ha estado muy presente, donde ETA ha estado en esa, digamos, desde el franquismo y luego en los años de democracia, ahora en el desarmamento. Y una cosa que se le ha achacado mucho a Sabater es su posición contra el nacionalismo, ¿no? Tiene una clara disposición a decir que el nacionalismo no solamente va en beneficio de uno mismo y en contra del vecino, sino que además empobrece a un pueblo. Entonces, digamos que él lo que dice es que él no está en contra del nacionalismo, él está en contra de la imposición del nacionalismo a todo vasco que nazca en el País Vasco, ¿no? Y es cierto, porque pareciera que todos los vascos tienen que estar a favor de ese sentimiento nacionalista, y olvidamos que hay un montón de vascos que no están a favor de ese nacionalismo, sino a favor de su cultura y de sus fueros dentro de una unidad nacional, de una soberanía nacional. Por eso también se le ha criticado, pero por eso también ha estado muy presente en muchas tertulias, digamos, de intercambio de opiniones y de toda esta transición que ha habido. Ha estado muy amenazado, ha sido alguien que ha recibido unas amenazas importantísimas. Su mujer, que murió hace 5 años, a la que dedicó un libro, La peor parte, que ha sido uno de los libros menos filosóficos, pero a la vez más humanos, más personales que él ha tenido. Tiene sus famoso, que es La ética para Amador y La política para Amador. Amador es el nombre de su hijo, aunque no están dirigidos a su hijo, digamos que sí utiliza a su hijo como un destinatario joven al que explicarle las grandes preguntas de la vida y la importancia de la filosofía en la vigencia, ¿no? Y cómo sigue estando actual, por ejemplo, la figura de Platón. Él tiene unos premios y hace una comunidad que se llama Ética para Urgencia, pueden seguir en Twitter, está muy presente, y él tiene unos premios en los que invita a la gente de la secundaria y del bachillerato a un poco dialogar, a reflexionar sobre esas grandes citas de filósofos en la historia, pero sobre todo él, por lo menos ya la última que le recuerdo era sobre Platón. Entonces decía, a ver, yo quiero que utilicen frases de Platón y que reflexionen sobre la vigencia, sobre por qué hoy podría todavía citarse a Platón y por qué los grandes pensadores son grandes pensadores, ¿no? Entonces me parece que es un puente que hace muy padre la filosofía, la tradición, los grandes filósofos de la antigüedad y cómo recuperarlos y decir, hay que leerlos, hay que seguir teniéndolos porque siguen sus pensamientos siendo las respuestas y las preguntas que nos tenemos que hacer a hoy. Tiene una biografía, una autobiografía que se llama Mira por dónde, tiene muchas cosas sobre la felicidad y eso siempre atrae mucho, eso siempre es muy atractivo para los jóvenes, ¿no? Porque parece que les dan recetas. Y justo él lo que dice es, esto no es un recetario, esto lo que es un planteamiento del problema para que sepamos por qué están los problemas, por qué hacernos estas preguntas y que ustedes mismos encuentren sus respuestas, sean únicas y coincidentes o no. Entonces me parece que hoy en día, que todavía estamos pues perdiendo un poco esa filosofía y esa manera de poder reflexionar sobre la actualidad, me parece que Fernando Savater sigue estando como tantos otros pensadores, no digo que sea, por supuesto, en el más importante y en el único, no, pero yo creo que la importancia y el foco sobre Fernando Savater hoy en día radica en eso, en que es alguien que sigue abogando por el diálogo y por seguir haciéndonos las preguntas. Y en estas épocas de redes sociales en las que se diluye un poco todo eso, me parece que es importante que siga habiendo esas voces y que sigan dando esos, digamos, foros donde poder escucharlos. Recomiendo mucho su página para seguir esta vigencia de todo lo que va publicando. Tiene una columna en El País donde lo podemos seguir leyendo bastante a menudo. Y bueno, me parece que leer sus libros pues es una muy buena forma de entender un poco su filosofía. A mí me gustaría un poco subrayar, me encantó lo que dices de él, Laura. Yo hace más de 40 años me encontré con Savater, me acuerdo en la librería Gandhi,
y cuando era un autor pues muy poco conocido, y me encantó su forma de escribir, un tipo muy simpático, ¿no? Muy simpático que sabía deslizarse de una manera muy, muy suave desde cuestiones muy profundas, desde cuestiones muy serias, diríamos, a la broma, a la comicidad, y además una gran profundidad. A mí he tenido la oportunidad de leer, yo creo que la mayor parte de los libros de Sabater, sobre todo los primeros. Ahora yo lo he seguido menos en las redes, pero a mí me gustaba, la mera verdad, personalmente, me gustaba mucho su primera época en que yo lo veía mucho más heterodoxo, mucho más rebelde. Era un tipo que, como él mismo decía, le robaba y asesinaba, ¿no? Le robaba ideas a mucha gente, desde Schopenhauer hasta Nietzsche, y que siempre le encantó y promovió mucho su lado literario y su gusto por la literatura. La infancia, a mí se me hace un libro verdaderamente precioso, y muchos de sus primeros libros me siguen pareciendo increíblemente provocadores, como Nihilismo y Acción, o como La Piedad Apasionada, ¿no? Que yo les recomiendo muchísimo. De hecho, antes de La Ética para Amador, escribió pues Introducción a la Ética, o La Ética como Amor Propio, que son libros Invitación a la Ética. amplios, ¿no? Invitación a la Ética. Invitación a la Ética, y luego La Ética como Amor Propio. Y como aquí nos gusta el idioma, yo sí recomendaría también mucho un libro que tiene de Manifiesto por una lengua común, donde, bueno, él al pertenecer también a un lugar donde se reivindica tanto la lengua propia, el euskera, un poco lo que él dice es que el derecho es de los hablantes, no de la lengua ni de los territorios, sino de los propios hablantes. Entonces defiende que el hablante sea el que elija en qué quiere hablar. Me parece que es bastante también interesante. Y luego, si uno quiere leer una selección de sus artículos más destacados, o una probadita de lo que él escribe, Figuraciones mías, también es un libro muy, muy recomendable de él. Pero sí, tienes razón, Germán. Creo que sí ha habido, obviamente, y qué bueno que haya una evolución también en su pensamiento. Él era mucho más de izquierdas al principio, y ahora ya se ha fundido un poco más hacia una cuestión más moderada, incluso de pensamiento y de ideas políticas, y no tanto del centro, ni mucho menos conservador. Ahora de repente le llaman facha por algunas declaraciones, pero creo que sí ha dejado un poco esa... pues un poco lo que es la juventud, ¿no? Esa manera reivindicativa de luchar por unos principios. Sí, un tipo muy... Yo creo que era más bien libertario, ¿no? Más que de izquierdas, y se convirtió más en un liberal. Pero bueno. En un liberal. Sí. Y además yo les recomiendo también su obra de teatro sobre Juliano el Apóstata, y él siempre se inclinó mucho por los heterodoxos, ¿no? Y con Luis Antonio de Villena, pues siempre le gustó sacar muchas referencias a los raros, ¿no? Y a los heterodoxos, y a los disconformes, y a los excéntricos, ¿no? Entonces, ese lado me parece muy rico del Fernando Sabater, de sus primeras épocas, ¿no? Yo lo último que leí de él es Mira por dónde, la biografía, y me gustó mucho que tenemos muchas coincidencias generacionales. Y además le debo también a Sabater el haber podido hacer por primera vez en mi vida un palindroma, porque viendo el nombre en el librero, dije, caray, siempre me da por voltear los nombres, y salió un palindroma que dice, ¿retabas a Sabater? ¡Qué bueno! Ay, yo siempre traté de hacer palindromas, pero no tengo ese genio para... Y bueno, yo creo que hay que agradecerle sus traducciones de Émile Cioran. Él es el que más ha traducido a Cioran al español, y él nos lo dio a conocer a Émile Cioran realmente. Bueno, ¿qué tal si digo una dichosa definición para que busquen ustedes la dichosa palabra que andamos pidiendo esta noche? Hablar molesto y entre dientes, mascullar con enojo, gruñir como quien rezonga, un verbo con 2 Fs. Hay muchas pistas. ¿Tenemos, Laura?
Pues si ustedes se quedaron con ganas de ver Juegos Olímpicos y de conocer Japón y de acercarnos a Japón, Ediciones Elefanta nos trae esta maravilla, Arigatou, Goza y más, de Fernanda Ballesteros Fernández, una escritora desde Hermosillo, que nos cuenta con ilustraciones de Israel Urmer, a quien pueden seguir en Instagram como Pop Sin Azúcar, pues un montón de cosas acerca de Japón, no solamente una mirada de Tokio sobre las masas humanas y también las tradiciones, sino la naturaleza y un poco esos contrastes que tiene este país tan fascinante, del que ya hemos hablado también en la dichosa palabra. Y bueno, pues muy recomendable siempre las publicaciones de Editorial Elefanta. Tenemos también una lujosa edición del volumen 14, Práctica Médica, de la Real Expedición Botánica a Nueva España, de José Mariano Mociño y Martín de Cecé. Es una coedición de varias instituciones, la Secretaría de Cultura del Gobierno del Estado de México, el Colegio Mexiquense y Siglo XXI, al mismo tiempo que la UNAM. Es una cortesía de la Coordinación de Humanidades de la UNAM. Y Germán, tenemos. Y para ustedes, del Fondo de Cultura Económica, en la importantísima colección popular, el número 769, de Norman Spinrad, Moleste a Jack Barrón. Es una traducción de Luis Jorge Boone. Bueno, tenemos que hacer un pequeño corte, pero no es un corte tajante, no es un corte que cause hemorragias, sino simplemente un pequeño respiro. Volvemos. Aquí seguimos en la dichosa palabra. Gracias por seguir con nosotros en este mes de agosto y saludos desde donde quiera que nos estén viendo y en el día que nos estén viendo. Pero antes que nada quisiéramos mandar un fuerte abrazo a nuestro compañero Cristian Ríos, parte de la dichosa palabra, que hoy cumple años. Así que muchas felicidades, Cristian, de parte de todo el equipo y esperemos que estés pasando un día muy dichoso. Nosotros aquí seguimos con la dicha de sus preguntas y esta nos llegó de parte de Pilar M.M. Y fíjense qué interesante, esto nos va a poner también a reflexionar. ¿Cuál es la diferencia entre civilización y cultura? Tan, 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 tan. Bueno, esa pregunta se ha hecho muchas veces, tanto digamos en términos generales como en términos específicos, preguntándose si algo es una cultura o es también una civilización. Y es curioso porque las dos palabras se usan con cierta flexibilidad. Yo creo que sobre todo la palabra cultura ha perdido su especificidad y ahora cultura es prácticamente cualquier cosa, cualquier manifestación humana y ha perdido, digamos, esta idea de elevación o de cultivo del espíritu que alguna vez tuvo y se ha sustituido por esta definición antropológica de la cultura, de lo cual ya hemos hablado muchas veces. Es curioso porque etimológicamente las dos palabras, cultura y civilización, nos remiten a mundos que hoy nos parecen encontrados o que nos parece que están en conflictos, el campo y la ciudad. ¿Por qué? Porque cultura etimológicamente viene pues, de cultura, de la agricultura, del trabajar la tierra, de la palabra latina que significaba esto, y de cultus, es decir, de lo que está. Todavía tenemos estas palabras, por ejemplo, cuando decimos que una persona es culta o incluso una palabra es culta, estamos diciendo cosas que nos remiten a esta idea del cultivo. Mientras que la palabra civilización viene de civis, ciudadano, y pues significa ciudad. Y hoy para nosotros el campo y la ciudad son como dos mundos separados, aunque en realidad uno se debe al otro. Y si hubiera que encontrar algo distinto a estas cosas, a la cultura y a la civilización, pues tendríamos que remitirnos a la barbarie, a los nómadas,
a los cazadores recolectores, con los que efectivamente hubo un conflicto muy largo entre esas gentes nómadas o cazadoras y las gentes que cultivaban la tierra, y que después, gracias a que cultivaban la tierra, empezaron a construir también ciudades. Es decir, la civilización se debe, antes que nada, a la agricultura, ¿no? No puedes construir ciudades si no tienes una agricultura. Y ahora recuerdo justamente un pasaje de un libro que ha citado varias veces Germán y los demás, que son los libretos originales de un programa de televisión buenísimo que se puede ver en YouTube, que se llama Civilización, de Kenneth Clark. Y Kenneth Clark, hablando de los vikingos en el siglo IX, y hablando de las sagas que escribían, decía, sin duda los vikingos tenían cultura, pero ¿eran acaso una civilización? Los escandinavos, estos que se la pasaban en el pillaje, viajando a todas partes, que llegaron incluso a Persia, a China, a Norteamérica, y que traían tesoros de todas partes, o lo que podían robarse, monedas, objetos. Se pregunta Kenneth Clark, ¿eran una civilización? Y parece responder que no, que una cosa es tener cultura y otra cosa es tener civilización. Para él, civilización implicaba una idea de permanencia, una idea de confianza en el futuro. Cuando tú construyes un edificio, pues no lo haces pensando en que dure 20, 30 años o que dure lo que vas a durar tú, lo haces para siempre o para muchísimo tiempo. Y eso habla de ese afán de permanecer que debe tener una civilización. Ahora, en términos ya muy técnicos, también se habla de civilización en términos de las antiguas culturas que comenzaron a construir literalmente ciudades. Entonces hay la civilización mesoamericana, por poner un ejemplo, o la civilización grecolatina. Cuando tú viajabas, no sé, en el primer siglo de nuestra era a cualquier lugar del Mediterráneo, ibas a encontrarte más o menos el mismo tipo de edificios, más o menos la misma manera de entender el mundo, de dialogar. Eso es una civilización. Hoy hablamos de la civilización occidental porque a donde vayas, pues vas a encontrar, no sé, el mismo tipo de tiendas, los mismos hoteles, una manera de consumir semejante, una manera de organizar la familia monogámica semejante, ¿no? Eso es una civilización, cuando todo eso permea incluso más allá de las culturas específicas. Entonces yo digamos que si quisiera uno hacer una diferencia, habría que decir, hay una civilización mesoamericana, pero hay una cultura tolteca, una cultura maya, una cultura mexica, que dentro de sus diferencias tenían templos semejantes, tenían características semejantes, el sacrificio humano, el juego de pelota, que las unían y que las vuelven una sola civilización. Pero no olvidemos que civilización viene de ciudad. Y hay un uso común que me parece también muy revelador. Decimos que una persona es civilizada cuando no recurre a la violencia para conseguir sus objetivos, o que dos personas arreglaron sus asuntos civilizadamente. Casi es sinónimo de paz, de pacificación. Y en efecto, hay estudios que muestran, por ejemplo, cómo los cazadores recolectores tenían muertes violentas con muchísima más frecuencia que las personas que cultivaban la tierra o que vivían en ciudades. Por ejemplo, se han estudiado esqueletos y restos humanos de habitantes de nuestra América antes de la llegada de los españoles, y se ha visto que aproximadamente el 15% de las personas que saben, cazadores recolectores, morían de muertes violentas. Eran asesinadas se asesinaban unos con otros. Y en cambio solo, que sigue siendo muy alto para nuestra época, pero solo el 3% de las personas que ya vivían cultivando o en ciudades morían también, digamos, asesinadas por otros. Entonces, efectivamente, todavía conservamos una idea de cuando decimos en la vida cotidiana que algo es civilizado o que dos personas son civilizadas, nos referimos a este sentido de discutir las cosas, de lo que hablaba Laura a propósito de Sabater. Y Sabater decía algo muy importante:
No todas las ideas son respetables, las personas son respetables. Hay que respetar a las personas, pero las ideas no todas son respetables y hay precisamente que discutirlas. Eso es parte justamente de lo que todavía deberíamos llamar civilización occidental. Sí, hay un poema extraordinario de Jaime Torres Bodet que se llama Civilización. Un hombre muere en mí siempre que un hombre muere en algún lugar asesinado por el miedo o la prisa de otros hombres. Esa es la entrada. Y tiene que ver precisamente con esa oposición entre lo incivilizado de la violencia, de la oposición con barbarie no está nada mal, ¿sí? Y es una cuestión de violencia, el ingrediente violencia en contra de civilizaciones. Ahora, el historiador Arnold Toynbee, en un libro que es un libro en alianza de bolsillo, justamente el libro se llama Ciudades en Marcha, ¿no? Y entonces él, para justamente señalar esto de la vida cívica, del ambiente cívico, digamos, de cortesía, de intención, de respeto y de convivir dentro de un marco más estructurado de leyes y de respeto, él insiste que el problema siempre viene que las primeras ciudades y las primeras civilizaciones establecen eso para los que viven dentro de la ciudad y dentro de la cultura común, ¿no? Dentro de la cultura común y dentro de las aldeas, digamos, que tributan a la ciudad, pero que también las ciudades, ¿no? Y las civilizaciones se han comportado con otras civilizaciones y con los, digamos, la gente del campo se han comportado de una manera brutal, salvaje, expandiendo su seguridad, digamos, un poco como a veces se utiliza el gesto de que es como una seguridad futura, ¿no? Entonces hay que atacar al vecino, no vaya a ser que un día me ataque a mí, como lo hizo Alejandro de Macedonia con Persia, ¿no? O sea, las ciudades se comportan civilizadamente dentro, normalmente, de sus parámetros de referencia, pero los mismos griegos consideraban bárbaros, pues, a todos los que no hablaban como ellos, y por lo tanto eran a todos los demás, ¿no? Y bueno, un poco como decía al principio Pablo, la antropología y la etnología ahora ha querido subrayar que cultura, pues todo ser humano tiene cultura, y que cultura pues se desliza a todo lo que nos contrasta con el mundo animal, todo lo que no hacemos por instinto o por un impulso de un automatismo animal, ¿no? Y entonces por eso se dice que los antropólogos y etnólogos dicen que pues una cultura puede cultivar, puede desarrollar destrezas y que son propiamente humanas, pero en algo que pues puede echar a perder lo humano, ¿no? Que puede retroceder nuestra humanidad, ¿no? O sea que un grupo humano pues puede en Londres, por ejemplo, del siglo XIX, perfeccionarse en ser carteristas, ¿no? Y para eso se necesita una cultura, ¿no? O la trata de personas, pues eso también es una cultura, eso no lo hacen los animales. Entonces, un poco, como decía Pablo, el término antropológicamente y etnológicamente se ha ido deslizando a que hay una cultura para el mejoramiento humano y que hay cultura, por ejemplo, la ciencia para hacer bombas, ¿no? O tormentos, hay una cultura que degrada lo humano, ¿no? Civilizadamente te tengo que interrumpir, Germán, porque nos tenemos que ir a la dichosa palabra para poder regalar libros. Y bueno, pues cultura y civilización creo que ha estado bastante extenso y clara la diferencia. Muchísimas gracias. Hablar molesto y entre dientes, mascullar con enojo, gruñir quien rezonga, es un verbo con 2 Fs. Y esa es nuestra dichosa palabra del día de hoy y estos son los libros que vamos a poder dar. Tenemos de Valeria Luiselli, esta escritora de gran éxito mexicana que ha triunfado en el mundo, Desierto Sonoro, en la traducción de Daniel Saldaña París y la propia Valeria Luiselli.
Está publicado por Sexto Piso y es una cortesía de uno de mis lugares favoritos de la ciudad, la cafebrería El Péndulo. Para ustedes, un libro electrónico, Nahui Olin Lata, es un libro de Valeria Matos, es una cortesía de Penguin Random House y también está en editorial Lumen. Y tenemos un libro de poemas de Alberto Ruiz Sánchez, subrayo lo de poemas porque es más conocido como narrador, que se llama Dicen las jacarandas. Es de la colección Alacena de Bolsillo de editorial Era, que cumple, por cierto, ahora 60 años. Felicidades a la editorial, felicidades a este libro y a quien se lo lee. Sí, un libro muy padre y además puede usted sacar en marzo y en abril cuando florecen las jacarandas y florece la poesía. Nosotros nos tenemos que ir con la música a otra parte y no es que nos vayamos de aquí, es que nos vamos a nuestro dichoso diccionario donde van a hablar de un instrumento musical. Y después de eso nos vamos a un corte y volvemos aquí a la dichosa palabra. El clavecín es un instrumento de teclado cuya producción de sonido es la pulsación de las cuerdas a través de una pequeña plumilla que en la época era de pluma de ave, ahora es de plástico, que jala las cuerdas. Entonces es un instrumento de cuerda pulsada, similar al arpa o a la guitarra, pero que se acciona a través de un teclado. Y este instrumento estuvo muy de moda en los siglos XVII, XVIII en Europa. Soy Norma García. Un saludo a la dichosa palabra. Ciao, io sono Enzo e vi leggo un piccolo paragrafo del Don Chisciotte della Mancia. Viveva, non ha molto, in una terra della Mancia, che non voglio ricordare come si chiami, un hidalgo di quelli che tengono lance nella strelliera, targhe antiche, magro ronzino e cane da caccia. Egli consumava 3/4 parti della sua renda per mangiare piuttosto bue che castrato, carne con salsa e più delle sere, il sabato minuzioni di pecore malcapitate, lenti il venerdì, con l'aggiunta di qualche piccioncino nelle domeniche. Un saludo al México, a la dichosa palabra. Bueno, qué absoluta maravilla tenemos aquí. Yo no sé cómo le ha hecho nuestra producción para que justamente en estos tiempos haber viajado personalmente a todos los continentes a buscar todos estos acentos maravillosos para que escuchemos el Quijote en otras lenguas. Recordemos, por cierto, que, y a propósito del soneto que leyó Eduardo al principio del programa, el soneto, el endecasílabo, lo heredamos del italiano. Fue un diplomático italiano quien le sugirió a Juan Boscán en la Alhambra empezar a escribir poemas en español basados en esta métrica italiana. Así que ahí les va de regreso el Quijote, tal y como lo leyó muy bien Enzo. Qué cosa más divertida. Bueno, tenemos más preguntas de nuestro culto público. Nos pide alguien que se apellida Enrique o bien, que tiene el doble nombre de Carlos Enrique, que si podríamos hablar de la diosa Bastet y de si existen otras diosas correspondientes en otras mitologías. Bueno, la diosa Bastet o Bast o Bastet, o Bastit también. Recuerden que estamos hablando de la mitología egipcia, o sea que pues nos llega a través de los griegos y de los romanos y de las formas de hablar de los europeos. Bueno, primero que nada, cuando uno habla de mitologías que no sean la mitología griega, porque no ahorita, pero la mitología griega, recuerden que es una mitología que
que fue reflexionada y que fue analizada por determinados asuntos que le pasaron a los griegos en la antigua época oscura, y de ahí viene la palabra mitología, o sea, una reflexión, un pensamiento acerca de sus propias historias sagradas. Entonces, la mitología griega es la menos mitológica, dicen los historiadores de las religiones, de todas las mitologías. Y entonces, a veces no podemos irnos a conectar con este sentido de los antiguos mitos, por ejemplo, mesoamericanos o de cualquier otra cultura, en el cual las divinidades, de lo que se trata es que no estén perfectamente delimitadas, porque son símbolos. Entonces, de lo que se trata es de que se interconecten, se traslapen con otras divinidades. Entonces, al final del mundo clásico y sobre todo en el Renacimiento, el pensamiento occidental trató como de delimitar, como que de circunscribir el papel de las divinidades clásicas, ¿no? Del mundo grecolatino. Entonces, a veces queremos poner exactamente qué quería decir un dios con otro. En el caso de la diosa Bastet, es una diosa que tiene la cabeza, originalmente en el Imperio Antiguo, tiene la cabeza de leona, y para ya el primer milenio antes de Cristo, la diosa se convierte más en un gato, ¿no? Más en una gata. En Egipto, como Egipto se unificó en diferentes pueblos, ¿no? Nunca llegaron totalmente a articular de una manera definitiva su mitología y sus dioses, sino que evolucionaron, se transformaron. Entonces, esta diosa gata, con cabeza de gata, que se adoró fundamentalmente a partir del siglo XXVIII, XXIX, pero para el siglo IX empezó a haber un culto que se revitalizó en la delta del Nilo, en una ciudad especial que se llamaba Bubastis, ¿no? Que estaba dedicada a ella. Bueno, esta diosa está asociada con la feminidad alegre, ¿no? Con la feminidad alegre, pero que conserva como felino una peligrosidad latente, ¿no? Un poco como los gatos, ¿no? Pero en términos generales es más una diosa de la alegría, de la benevolencia y muy importante del erotismo y de la sexualidad. Y se conecta con otras grandes divinidades que es también esas formas de divinidad, como la diosa Leona, fundamentalmente Sekhmet, que es una diosa muchísimo más amenazante, de la guerra, de lo terrible, de la violencia, y se conecta porque son formas de la antigua diosa Hathor, la diosa vaca, la diosa madre, y en ese sentido, el mismo Heródoto, que visitó el templo de Bubastis y vio sus fiestas eróticas y sus fiestas con vino, decía Heródoto que se bebía más vino en las fiestas de la diosa gata que en todo Egipto en todo un año. Bueno, entonces Heródoto la comparó con Artemis porque la diosa gata también está representada por la luna. De hecho, los egipcios le llamaban miau, o sea, justamente el sonido del gato. El nombre del gato en egipcio antiguo, dicen, era muy parecido a miau, ¿no? Que es el sonido de los gatos. Recuerden ustedes que los egipcios fueron probablemente los que domesticaron primero a los gatos, a los gatos monteses líbicos, ¿no? Al Félix líbica, ¿no? Que es el gato original, y por lo tanto tiene correspondencia con las diosas lunares, como por ejemplo la diosa Freya en la mitología germánica, o la diosa sajona Eostre, de la que hablaba del venerable, de la que no se tienen muchas pruebas, o por ejemplo los celtas, ¿no? Los celtas también, las reinas como Boadicea, la que luchó contra Claudio, se simbolizaba justamente por la gata y el conejo. Recuerden que el conejo, por la fertilidad, está asociado a la luna. Entonces, los egipcios, después, en la época de los griegos, asimilaron un poco a esta diosa también a los conejos. Recuerden ustedes que en la astrología vietnamita, el gato y el conejo son casi el mismo símbolo, igual que en la mitología china. La diosa Chang'e, por ejemplo, china, es muy, muy parecida a la diosa gata egipcia, y estamos hablando de una distancia muy, muy grande, ¿no? En fin, es una diosa que representa pues, lo que es un gato o un felino, ¿no? Que es en parte peligroso,
pero que ronronea, que es cuate, que es amable, etcétera, pero que puede arañarte en determinado momento. La onomatopeya del gato es semejante en distintas lenguas. Sé que la del perro no. En el perro cambia muchísimo, lo del gallo cambia muchísimo, pero me preguntaba si alguien sabe sobre cómo maullan los gatos en otras lenguas. Fíjate que yo no lo sé, lo único que sé, te digo, es que los egiptólogos decían por el copto que gato es más o menos M-A-U o M-I-A-U, que pues es justamente lo que ya dijeron algunos desde el siglo XIX, fines del XIX, bueno, que tiene que ver con el sonido del gato. Pero no lo sé, Pablo. Bueno, vamos entonces. En el Museo Británico hay una momia de gato, chiquita, claro, tamaño gato y todo. Esta la compré ahí, mira. Mira, qué padre. Bueno, en Egipto estaba prohibido por pena de muerte matar a un gato. Incluso creo que Heródoto cuenta que alguna vez en una batalla algún ejército contrario se presentó con montones de gatos y los egipcios se rindieron, ¿no? El ejército persa pintaron en los escudos gatos y entonces los egipcios no podían pegarle a los escudos por la devoción a la diosa Bastet, precisamente. Sí. Es una anécdota. Bueno, la dichosa palabra de esta noche, hablar molesto y entre dientes, mascullar con enojo, gruñezonga, verbo con 2 Fs. Bueno, pues para ustedes tenemos un libro que pues según dicen vale la pena leerlo, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Dicen por ahí que es una gran obra de Don Miguel de Cervantes Saavedra, es una adaptación literaria de María José Almudi Antín, es de la por lo menos en italiano suena bien. En italiano ahorita sonó bien, es de editorial Trillas, el obsequio. Tenemos también Serpiente Virreinal, coordinación de Dominique Dufetel, de Artes de México. Y tenemos de la editorial Tecolote el cuarto libro de una colección que está dirigida a los mitos sobre animales de grupos indígenas mesoamericanos. En esta ocasión, Serpiente, Espiral del Tiempo, de Ana Paola Ojeda, esta cuentista de la Ciudad de México, que se asoció con el ilustrador Juan Palomino, ganador además del 8º premio de ilustración de la Feria de Bolonia, ni más ni menos, en 2016, para hablar de este animal asociado a una dualidad del mundo, ¿no? Permanentemente. Bueno, es un libro que habla mucho de las serpientes, las ilustraciones están padrísimas y desde luego es una reivindicación también para ver diferentes visiones sobre el mundo. Bien, pues es momento de echarse un tentempié, si ustedes lo desean. Yo vuelvo a ponerle la camisa a mi librito porque hace frío y volvemos después de esta pausa. Estamos aquí en nuestro último sector, nuestra última sección. Recuerden ustedes que, como decía mi tío Carlos, el hermano de mi madre, la palabra diversión y diversificarse justamente son como sinónimos. O sea que en toda época de cambio, diversifíquense sus actividades. Es una oportunidad. Nos pregunta Julia Macedo, a propósito del gran Cervantes, que si podíamos hablar del licenciado Vidriera. El licenciado Vidriera es una de las novelas ejemplares de Cervantes. Cervantes, como escribió el Quijote y le salió muy bien, entonces el resto de su obra no es tan leída. Yo recuerdo que uno de mis primeros trabajos en letras fue un trabajo sobre la Galatea, que es la primera novela de Cervantes, que es una novela pastoril donde todo el ambiente es muy artificioso, son quejas de amor junto a un arroyo murmurón, es toda la poética, digamos, de Horacio,
de lo dulce, lo útil, lo bueno y lo bello, ¿no? Pero también escribió sus novelas ejemplares que él decía que eran novelas sin entrañas, sin pies ni cabeza. Y realmente así son. Son distintas, la gitanilla, el oso extremeño, son distintas. Yo recomiendo muchísimo, y lo hago por el prólogo, la edición de Sepan Cuántos, de Porrúa. Hay un comentario inicial que hace Sergio Fernández, que realmente es una obra maestra de prólogo, porque Sergio Fernández va mostrando todos los problemas que hay con esas novelas ejemplares. No dice, ay, que el gran Cervantes, curiosamente ahorita me viene a la cabeza un librín de Sabater que se llama Instrucciones para olvidar el Quijote. Sí. Porque precisamente habla de cómo las famas de una obra opacan otras y etcétera, ¿no? El licenciado Vidriera, en ese prólogo, Sergio Fernández dice, bueno, por ejemplo, la gitanilla, que es una muchacha de 13, 14 años, discurre filosóficamente como una adulta en plenitud, ¿sí? No debería ser así. Hace una serie de críticas a las novelas. Y luego, otra crítica que es muy interesante es que esas novelas las hace Cervantes para enseñar cosas, para criticar, por ejemplo, en el licenciado Vidriera, eso es muy marcado, ciertos tipos. ¿Cómo son los médicos? ¿Cómo son los zapateros? ¿Cómo son los sastres? Y hace como arquetipos sobre los cuales hace chistes. El licenciado Vidriera es un personaje que un día le dan un bebedizo para... Hagan de cuenta que le dan toloache para que se enamore de una dama y queda loco. Y su locura consiste en pensar que es de vidrio. Y entonces cuidarse como si en realidad fuera de vidrio. Aunque tiene esa alucinación, sigue desplegando un gran sentido intelectual. Y es esa parte donde hace ahí muchas críticas a los distintos... las distintas figuras. Es una novela además con un estilo muy raro porque es realmente un estilo muy barroco. El licenciado Vidriera se pone como, para viajar, por ejemplo, lo tienen que poner como en un embalaje, con acerrín y todo para que no se vaya a tronar, ¿no? Era muy frágil. Era muy frágil. Ahí viene una palabra que dice desembaraztáronle, que es una palabra larguísima. Ya que llega a su lugar, lo desembarastaron, pero viene desembaraztáronle. Uno la lee y dice, ¿qué dice aquí esta palabra, pues, ¿no? Y luego el licenciado Vidriera se alivia y se le olvida eso, ¿sí? Es decir, y se convierte en otra cosa. O sea, lo que está interesante ahí es cómo va cambiando del nombre según el estado mental en el que se encuentra, porque termina siendo el licenciado Rueda. O sea, ya no es Vidriera y vuelve a ser el licenciado de antes. Y que ya es una persona que ya no es interesante. Cuando estaba loco era una persona interesante. Ahora, y cuando... esta locura realmente existió. O sea, realmente hubo gente que se sintió de vidrio. Se dice que hasta algún monarca francés padeció este tipo de locura. El vidrio era una cosa muy importante en aquella época. No olvidemos que desde que los venecianos expulsaron a los fabricantes de vidrio a la isla de Murano, empezaron a fabricar un vidrio de altísima calidad, muy transparente y cada vez más barato. Y eso fue importantísimo. Yo siempre me acuerdo de 3 fechas, ya me estoy saliendo del tema, brevemente, 3 fechas que me parecen sintomáticas. En 1605, la primera parte del Quijote. En 1610, Galileo observa las lunas de Júpiter. Y en 1615, con ayuda de un telescopio, es decir, con ayuda de esos cristales que venían de Murano, y en 1610 en 1615 la segunda parte del Quijote. ¿Hay alguna relación entre el Quijote y el licenciado Vidriera, no? Que están... La locura. De los dos personajes, ¿no? Los dos personajes. El hecho de tratar la locura como para decir la verdad.
Pero los dos personajes son muy sugerentes. Y bueno, que yo creo que la mentalidad del Quijote es mucho más va en una línea, ¿no? En cambio, el licenciado Vidriera tiene ideas muy más disparatadas, menos estructuradas. Pero el licenciado Vidriera, cuando se anda creyendo de vidrio y todo esto, es tan transparente, para ponernos amuranados, que le dice sus verdades a todas las personas. Es decir, no tiene pelos en el lente, ¿sí? Y entonces su actitud crítica es lo que lo vuelve muy, muy atractivo, ¿sí? Realmente es una novela muy disfrutable, ¿no? Es lo que hacía Alonso Quijano, ¿no? También un poco. Que es un poco lo que hacía Alonso Quijano también en el Quijote. Sí. También se cura como milagrosamente de su locura, entre comillas, ¿no? Y luego, qué chistoso que ahora se le llama, me parece que se le llama la generación de cristal, se llama a todos los ofendiditos que hemos llamado de toda la vida, que son los que se sienten aludidos por todo, los que sienten que hay que reclamar todo, los que, pues sí, los que cualquier crítica exacto, lo rompe. Exacto, sí. Lo que hablábamos de Sabater también, ¿no? La posibilidad de este diálogo y de la crítica en una generación de cristal se vuelve imposible porque ya no le puedes decir nada a nadie porque todo es ofensivo y los puedes romper, ¿no? Azorín hace un licenciado Vidriera y él opina que en parte se refiere, según Azorín, a la gente más sensible, ¿no? A la gente más delicada. Sí. Es que quizá todos tenemos en el fondo una parte muy frágil y de vidrio que donde si nos tocan nos rompemos, ¿no? No sé. El jarrito de Tlaquepaque en vez de vidrio, ¿no? Porque es también una definición de alguien muy, muy sentido, ¿sí? Que por cualquier cosa se ofende, ¿no? Bueno, tenemos que despedirnos. Nuestra pregunta en redes del inicio, hermana de Laertes e hija de Polonio, escandinava salvo por el nombre. Antes de enloquecer del todo afirma lo siguiente: sabemos lo que somos, pero no sabemos lo que podríamos ser. Nos estamos refiriendo, por supuesto, a la famosísima Ofelia, que muere ahogada allí en un riachuelo. Nuestra dichosa palabra del día de hoy: hablar molesto y entre dientes, mascullar con enojo, gruñir quien rezonga, verbo con 2 Fs. Refunfuñar. Buenísimo. Bueno, pues si no le atinaron, no le refunfuñan. Sí, no. Refunfuñen lo que quieran, total, es fin de semana. Exactamente, hay que refunfuñar de vez en cuando, claro que sí. Bueno, pues agradecemos mucho a toda la producción por el esfuerzo especial que está haciendo en esta época. Y recuerden ustedes, se les darán sus libros y si se ponen en contacto con la producción, se podrán en contacto con ustedes también. Bueno, Laura García. Me devuelves el mío, Pablo, ¿eh? Tu libro te lo devuelvo la próxima semana. Gracias. Unos días, ¿no?